Muy buenos días, seguidores del periódico El Titular. Un gusto saludarlos desde la ciudad de Santa Cruz de la Sierra para Bolivia y el mundo, hasta donde llegue el maravilloso poder de las redes sociales en esta jornada de jueves 30 de octubre del año 2025, cuando son exactamente las 11 de la mañana con 37 minutos. Les habla en vivo y en directo Vidal Dorado. Doy la bienvenida a nuestra invitada del día de hoy, la doctora Erika Orosa. ¿Cómo está, doctorita? ¿Cómo está, Vidal? Es un gusto estar acá. Muchas gracias por venir. Bueno, vamos a hablar con la doctora Erika Orosa de lo que está ocurriendo en política a nivel nacional. Primero, la temática del día de hoy, la Bolivia de Rodrigo, como se está planteando. Rodrigo Paz Pereira, futuro presidente de los bolivianos, está creando una Bolivia diferente. Desde lo simbólico, el escudo, la chacana que desaparece, el retorno de la DEA, el hablar de economía, de capitalismo, miren ustedes, pero además muy contundente con la política internacional. El cierre a los países miembros del ALBA, Venezuela, Nicaragua y Cuba. Prácticamente no están invitados para el día de su posesión. Ese es el país, esa es la Bolivia de Rodrigo Paz. Pero también, escuche usted, lo que está pasando en la otra vereda. Tuto se ha declarado opositor. Al interior de Libre, al parecer, hay fracciones. Branco Marinkovic ha tomado su camino denunciando dedazo y Rubén Costas ha mostrado su fuerza con 22 diputados. De esto vamos a hablar. Si usted desea participar, comentar, opinar, si desea sugerir, está la transmisión en vivo para que usted lo pueda hacer en este momento y después de la transmisión también con sus comentarios lo puede hacer. Doctora Erika Orosa, vamos a empezar por lo local. Cuénteme, ¿cuál es su impresión de esto que está pasando en Libre? Porque Branco denuncia dedazo por un lado, Costas muestra su fuerza con 22 diputados. ¿Cómo ve este panorama? Yo creo que son propios, ¿no?, de las contradicciones internas que tiene cada fuerza política y tienen que resolverla en esos términos y deberían hacerlo a través del diálogo, a través de los compromisos que han asumido cuando han decidido ir a una contienda electoral a sabiendas de que sus expectativas, sus aspiraciones han sido distintas probablemente, pero que ahora les toca tener un punto de equilibrio para continuar haciendo política. De lo contrario, obviamente se entiende de que esa alianza terminó. ¿Es saludable cuando Rubén Costas ofrece 22 diputados para apoyar al gobierno de Rodrigo Paz? Pero es que nadie tiene que ofrecer nada en este país. Es su obligación moral, política, de apoyarlo al Estado boliviano. De lo contrario, se constituyen en personas que andan en contrarruta de las aspiraciones de 12 millones de habitantes. 22 parlamentarios no son todos no es toda Bolivia. Eso tienen que entender. Esa interpretación que le daba el MAS, que el MAS era el Estado, que el MAS era el país, que el MAS era todo, eso tiene que quedar en el pasado y abrirse un nuevo periodo. Pero ¿cómo puede abrir un nuevo periodo ahora Rodrigo Paz? Justamente cambiando las coordenadas, cambiando justamente esa ecuación política que ha regido estos años, donde el 49 menos no significaba más para nadie. O sea, era el cual podían estropear, podrían humillar, podrían ultrajar, y sin embargo, ese 50 más 1 de los cuales ellos se jactaban, eran todo. Es más, Rodrigo hoy tiene la gran oportunidad histórica justamente de cambiarlo al sistema, no de reformarlo al sistema. Y cambiarlo al sistema comportaría, es decir, no atacar las consecuencias, sino atacar las causas por las que ha adolecido Bolivia. Por ejemplo, yo siempre, voy a la raíz de una de las causas que es prácticamente lo que genera los males de Bolivia, que es el tema de la corrupción. La corrupción que es transversal a la cultura, transversal a lo económico, transversal a lo emocional, y finalmente termina haciendo colapsar un sistema y dejando en desprotección a esos 12 millones de habitantes. ¿Qué hay detrás de esta oferta de Rubén Costas mostrando su fuerza con 22 parlamentarios? Intereses.
intereses, pero también deben saber ellos que el pueblo, así tengan 22 parlamentarios, así tengan 50 parlamentarios, 100 parlamentarios, el pueblo no les ha delegado su soberanía. No, señor, la soberanía sigue intacta en cada uno de los ciudadanos bolivianos. Uh-huh. ¿Usted cree que Rodrigo va a aceptar esta oferta de Rubén Costas? ¿Es para bien? ¿Es para mal esta oferta? Bueno, esos temas, es decir, básicamente a través de los parlamentarios, que es un órgano independiente al Ejecutivo, tienen que ver con las normativas y las leyes que puedan beneficiar justamente para abrir, mejor dicho, ese nuevo periodo que hoy se le presenta como una oportunidad histórica a Rodrigo Paz. ¿Qué dirá el capitán Lara de esta oferta, cree usted? Yo creo que si Lara tiene muy bien fijado sus puntos en cuanto a la lucha contra la corrupción, entonces creo que irán por buen camino. Uh-huh. ¿Usted cree que estos 22 parlamentarios que ofrece Rubén Costa suman o restan? En política todos los acuerdos son buenos. La política, como yo siempre lo he dicho, es más allá de las contradicciones, tienen que haber puntos, diríamos, donde se entienda que primero está el país, que primero están los intereses de cada uno de nosotros como bolivianos, donde tiene que acabarse eso de que dejar hacer, dejar pasar, yo hago lo que me da la gana, yo atropello, yo piso, o sea, no significas nada, no vales nada, no, tiene que primar el respeto y justamente es parte justamente de las causas que han hecho posible la falta de una cohesión de los bolivianos. Uh-huh. Además, Rubén Costas ha anunciado de que va a la subnacional, es decir, para la gobernación, para la alcaldía. Haciendo memoria, en la última participación de Demócratas, era Rolly Aguilera candidato a gobernador y no le fue tan bien que digamos. Mamén Saavedra, y no me acuerdo quién, candidato a alcalde, y solamente quedó Mamén Saavedra. Entonces, ¿cuál es la expectativa que tiene usted de un retorno de Costas y los demócratas a la política? Tienen derecho a participar, estamos en un estado democrático. Y eso le hace... Y ya será el pueblo, ¿no?, el que diga si aún todavía son viables para la región. Tomando en cuenta los resultados de esta elección nacional, doctora Erika Orosa, donde vemos que el que estaba en el 8º lugar pasó al 1º, donde vemos a un ex policía que se ha convertido en vicepresidente, ¿qué mensaje dejó esta elección pasada que tal vez no están lecturando algunos líderes cruceños? A ver, lo que no está lecturándose es el hecho de que vivimos en una sociedad líquida, en una sociedad que permanentemente va transformando en temas culturales, manejo a través de la tecnología, de la política, la influencia además de los distintos medios a los cuales tenemos acceso los ciudadanos, que finalmente trabajan sobre la mente de cada uno de nosotros. Uh-huh. Bueno, veremos qué es lo que pasa más adelante. Esos 22 parlamentarios, si van a votar o levantar la mano por compromiso con el país o por intereses personales, ¿no? Es que el interés que ellos tienen en participar en política no tiene que ser otro de que el buscar mejores días para los bolivianos, sino en realidad, es decir, no deberían estar en el ejercicio político, porque la política es algo distinto. Ahora, el accionar político de cada uno de ellos, eso es lo que deja mucho que desear en muchísimas ocasiones. Ya lo decía usted, hay intereses de por medio, ¿sí, no? Totalmente, todos tenemos intereses, pero que esos intereses no sean para atropellarlo al ciudadano, sino más por el contrario, para generarle mejores condiciones de vida. Muy bien, ¿y qué opina usted de lo que ha dicho Branco, de que hay dedazo dentro de Libre en la elección de jefes de bancada? Probablemente ellos tenían también su candidato y querían de que sea otro, ¿no?, el jefe de bancada. Habría que ver cómo ha sido la elección, no conozco, pero si es así, obviamente ya están los cuestionamientos en mesa. Perfecto. Vamos a dejar entonces lo que está pasando en este lado de Libre, que según van a jugar de opositores algunos y otros prácticamente están ofertándose para poder cogobernar. Así se deja entender las señales que están emitiendo. Vamos con el
gobierno de Rodrigo Paz Pereira. Vamos con la Bolivia de Rodrigo. ¿Cómo ve usted las señales que está mandando Rodrigo? A ver, una de ellas es el retorno de la DEA, otra es el cierre del ALBA, el no invitar a Nicolás Maduro, a Ortega, a Díaz-Canel, a estos presidentes que de repente van en contradicción con la democracia, como lo ha dicho el mismo Rodrigo Paz Pereira. Todas esas señales que manda Rodrigo, ¿cómo las ve usted, doctora Erika Oroza? A mí me parece de que son señales importantes, como algo simbólico para nosotros, por ejemplo, el tema del escudo nacional, el tema de ir a la Casa de la Libertad, la entrega de credenciales ahí, y por unas condiciones de logística y más que todo física, ¿no? De Sucre justamente no se podría hacer allá la posesión de él, pero me parecen elementos muy importantes. El hecho de no haber invitado a estos otros países evidentemente es una muestra de darle un viraje, un matiz distinto a lo que va a ser su gobierno, y está absolutamente en todo su derecho, un derecho legítimo, un derecho legal que tiene hoy ya en el ejercicio como primer mandatario, de poder cambiar el sistema, y cambiar el sistema es atacar las causas. Es muy simbólico, esperado, es importantísimo, como dice usted, señal es importante, lo que puede decir el presidente el día de su posesión. ¿Qué espera usted que diga Rodrigo en su mensaje el día de la posesión? En primer lugar, va a dar las líneas que va a regir su mandato, en lo económico, en lo cultural, en lo social también va a dar las líneas maestras, porque obviamente mientras él no conozca a cabalidad las condiciones del Estado en la que le están dejando, porque si bien conoce, ¿no? Pero probablemente hayan cosas que no han sido transparentadas, y una vez ya ahí él y sus ministros conocerán a profundidad lo que realmente hicieron estos 20 años de gobierno. ¿Qué podría colmar las expectativas del pueblo boliviano? Por ejemplo, Arce dijo voy a dar un bono, y lo hizo, ¿no? Entonces, ¿qué podría colmar las expectativas del pueblo boliviano el día de su juramento? A ver, en primer lugar, las líneas que va a dar en cuanto a medidas que va a tomar, ¿no? En lo económico, pero también tiene que ver el tema del colchón que amortigüe las medidas, porque yo, según mi percepción, el país está muy malogrado económicamente. Las medidas a tomarse obviamente van a ser difíciles en muchas ocasiones para aceptarlas, pero también hay que ver que hay que sacrificar algunos fines, priorizando otros, para restaurar la economía nacional y devolverle al boliviano la seguridad económica, la seguridad social, la seguridad ciudadana a plenitud. Me gusta esta palabra que ha utilizado usted, sacrificar. Me gustaría que ahonde un poco más, doctora. ¿Qué debería sacrificar Rodrigo Paz? A ver, por ejemplo, hoy no puedo dar en este momento, diríamos, por ejemplo, un ejemplo que yo lo pongo, ¿no? Un bono que llegue a 2.000, 3.000, 4.000 bolivianos, porque no hay condiciones, el país no tiene condiciones para hacerlo, ¿no? Entonces yo creo de que siempre cuando uno entra al ejercicio de una función tiene que ver los fines que persigue, y los fines que persigue hoy justamente quien entre al mando tiene que ser el de restaurar, reconstruir al Estado, y para reconstruirlo al Estado tiene que obviamente convocar también al sacrificio de todos y cada uno de los bolivianos, porque tampoco él solo lo va a hacer. O sea, nosotros que tenemos que entender que han sido 20 años de despilfarro económico, 20 años de atropellar derechos, 20 años donde se dejó hacer y pasar,
Entonces yo creo que esas cosas tienen que quedar en el pasado para comenzar a ordenarla la casa. Perfecto. Mire, yo le preguntaba qué debe decir en su discurso el presidente Rodrigo Paz Pereira, porque sin lugar a dudas todos vamos a estar centrados esperando algo que pueda ser contundente para ese día, ¿no? Pero además, ¿cómo debe estar conformado ese gabinete? Porque es la segunda acción inmediata que tiene que hacer Rodrigo Paz. ¿Quiénes tienen que acompañarlo? Usted, doctora Erika Orosa, visualiza de repente algunos personajes acompañando a Rodrigo, porque tiene que ser muy certero en lo económico, por ejemplo, ahí no tiene que fallar. En tema de seguridad ciudadana, porque es un desafío muy grande, además de combatir los carteles del narcotráfico, combatir la delincuencia. Que es parte de la seguridad del Estado. Apresar a Evo Morales, otro desafío muy grande. Entonces, pero es que él no lo va a hacer porque lo tiene que hacer el órgano, tiene el competente aquí, ¿no? Por ejemplo, tiene que ver mucho con fiscalía, con policía, órgano judicial. Dígame, ¿quiénes son esos hombres que deben acompañar a Rodrigo? Las personas que tienen que acompañar a Rodrigo son personas que tienen la capacidad, la solvencia sobre todo para devolverle la confianza al ciudadano. Entonces hay que recuperar esa confianza para que la autoridad, para que el cargo recobre ese estatus, ese nivel y esa percepción del ciudadano no sea otra que la de confiar en esa su autoridad, saber que está cumpliendo sus funciones para lo cual ha sido designada. ¿Usted ha visto algún nombre por ahí? Mira, hasta ahora no se conoce, solamente se conoce públicamente al señor Lupo y al señor Espinosa en el marco económico, pero entiendo yo de que debe haber otra gente que va a acompañar su gabinete y ese gabinete tiene que justamente ver en el tema de económico. Lo económico no es solamente números, es también social. Es también cultural, es también antropológico. Entonces son todos esos aspectos que hacen el conjunto, porque la economía es una ciencia social, es una disciplina social que tiene que ver con todo esto, hasta con la percepción del propio ciudadano. Perfecto. Una de las señales, por ejemplo, que ya vienen, parece, como instruidos desde el Chapare, los sectores sociales han dicho que van a dar batalla si es que Rodrigo de verdad los hace a un lado, porque pareciera que ya los desvincula también. Y cuando hablamos los desvincula es que se retira el presupuesto, ¿no? Para los sectores sociales. ¿Qué opina usted de la amenaza de los sectores sociales? A ver, ¿y cuáles son las obligaciones que tienen los de los sectores sociales? No es hacer política, es contribuir. Justamente, es contribuir en la elaboración de planes y proyectos, coadyuvar justamente al gobierno a que la planificación que tiene en el marco de desarrollo sea la más óptima. Tiene que ver mucho con la exigencia de ser gobernados bien. Ellos no están mandados para hacer política partidaria. Si quieren hacer política partidaria, ¿no es cierto?, tienen otros espacios como los partidos políticos. O sea, pero ya basta con que se mezclen las cosas, que se entiendan de que los movimientos sociales, sí, las organizaciones civiles están convocadas siempre por la Constitución, por las leyes, justamente a la exigencia de ser bien gobernado, y del otro lado el gobernante tiene la obligación de gobernar bien. De eso se trata. Ahora, lo que han hecho ellos, y fíjate cómo vos a través del lenguaje, lo primero que hacen es utilizarlo para dominar. ¿Cómo empiezas dominando? A través del lenguaje. ¿Cuál fue el lenguaje, diríamos, que se modificó en estos 20 años? La República, aunque está en la Constitución, en el artículo 11, pero sin embargo, Estado plurinacional, movimientos sociales, organizaciones sociales, modificaron cuando en realidad esas son organizaciones civiles, ¿no?, que finalmente están en toda la sociedad, en todo el territorio nacional, cuyo fin es de organizarse lícitamente. Entonces, o sea, no podemos seguir mezclando las cosas. O sea, las organizaciones civiles siempre van a existir, siempre.
pero los fines que ellos persigan no tienen que ser otros más que el ser gobernados bien. Y del otro lado, por parte del gobernante, gobernar bien para ellos. Pregunto, ¿qué pierden las organizaciones sociales al ser apartadas del gobierno? Probablemente ellos han tenido bastantes privilegios estos 20 años en el manejo político, que hay una diferencia entre lo político y la política. Entonces, en lo político van a perder, pero en la política ellos tendrían que seguir trabajando como una organización civil para poder promover mejores condiciones para todos. Así lo dice la Constitución, así lo dicen las leyes, porque no solamente tenemos derechos, también tenemos obligaciones los ciudadanos. Usted dice privilegios. ¿Qué privilegios van a perder? Bueno, por ejemplo, a ver, las Bartolinas, ¿no? O sea, entraban con paso de parada a las instituciones, pedían, exigían, paraban, de acuerdo a sus expectativas sectoriales. O sea, y el resto de la población no valía nada, no valía nada. Por eso te digo, o sea, esa dictadura que nos implantaron de esas presuntas mayorías nos ha hecho mucho daño y eso tiene que cambiar. Ellos son importantes en el contexto nacional, son importantes, pero tienen también que aprender a jugar su rol. La COP, Guarachi, ¿qué pierde? Guarachi ha hecho lo que le ha dado la gana. Guarachi es como el viento, ¿no? Es como el viento, va para allá, va para acá, y lo hemos visto. Ha estado muy también de ñañas en el gobierno de Yanine Áñez, que para mí fue el mismo gobierno del MAS, o sea, fue un gobierno verde y azul. Para mí, en realidad, ni siquiera se les puede llamar representantes estrictos de su sector, porque han mirado simplemente los privilegios de unos cuantos. El trabajador sigue, diríamos, en las mismas condiciones precarias. Ya. O sea, ¿cuáles son las condiciones en las que ha mejorado el trabajador? Ha habido avance en temas normativos, sí, en lo social, sí, claro que sí que han habido. Pero ahí nomás quedó. Vemos un 85% que está en la informalidad, ¿no? Hoy. ¿Y cuándo se veló? Para mejorar las condiciones, para no tenerlos en empleos precarios. No, nunca. Cuando hablamos de la COP, no estamos hablando precisamente de los trabajadores del país, estamos hablando de la dirigencia nacional, porque son los que toman el protagonismo. Y esa es la nefasta. Guarachi particularmente y su dirigencia. Esa es la nefasta. ¿Qué pierden ellos? Pierden mucho porque pierden privilegio. Pierden privilegio. Ellos eran privilegiados porque yo, por ejemplo, lo veía a ese señor Flaco Borda, cómo hasta en las acciones de amparo constitucional intervenía porque tenía intereses en determinados terrenos. Están ahí los expedientes donde él interponía memoriales. ¿Qué tenía que hacer la COP, por ejemplo, en temas de avasallamiento de ciudadanos? Bueno, y a estos sectores sociales, además los mineros, los otros y los otros, ¿qué va a significar para Rodrigo tener a estos sectores sociales en contra? Es que no puede tenerlos en contra. Rodrigo va a dialogar con ellos. Va a dialogar con ellos. O sea, la Bolivia de la imposición tiene que quedar atrás. Bolivia tiene que comprender que tiene que ser un país dialogante y dejar esa costumbre de la imposición permanente. O me das esto o yo te paro la calle. O sea, que eso ya no va. O sea, eso nos ha privado a nosotros de tener una economía desarrollada. O sea, el daño ¿a quién se lo hacen? ¿Se lo están haciendo al presidente? No. Le están haciendo daño al Estado, dañando su economía. Y primero está el Estado. Primero estamos todos. Primero está Bolivia. Eso tienen que entender. Con un paro, por ejemplo, ¿a quién dañan? Daña la economía del Estado. Y eso debe ser sancionado, debe ser penalizado. Por eso lo que tiene que hacer, la primera medida que tendría que tomarse es generar una ley de seguridad del Estado, donde comencemos a través de ella a ordenar esta casa que nos la están dejando en escombro.
¿Eso es válido para Huarache y para las Bartolinas? No sé si para ellos será en lo personal, ¿no? Pero yo creo que las bases tienen absolutamente toda la capacidad de pensar y analizar y ver hasta dónde también sus dirigentes no le han respondido. En esa misma línea, doctora, ya para cerrar este capítulo, ¿quién cree usted que será el primero en bloquear a Rodrigo? Y le voy a dar algunos nombres. Primero, Evo Morales, la COP, las Bartolinas, la Asamblea Legislativa o el Comité Cívico de Santa Cruz. Y no quiero que sea algo predictivo, sino según su percepción. A ver, yo creo que los bloqueos van a venir a partir de ¿qué? Cuando los intereses personales no les sean satisfechos para unos cuantos. Todo aquel que tenga interés personal, interés de grupo, obviamente que siempre va a tener la intencionalidad de perjudicar a quien realmente quisiera hacer las cosas bien. Siempre. Y el pueblo, la gente, los bolivianos que no nos dedicamos a la política, ¿cómo tenemos que reaccionar frente a una situación como esa? Yo creo que el pueblo tiene que comenzar a tomar una conciencia crítica y darse cuenta de que necesita involucrarse, necesita tener mayor acercamiento al tema del quehacer político, porque si no prácticamente está dejando a que la gente que está metida en el mando haga lo que quiera con él, y uno no puede permitirle a nadie. O sea, finalmente, es decir, no es que nosotros los ciudadanos estemos destinados a obedecer y ellos a mandar. O sea, ellos no nacieron para mandar y nosotros para obedecer, ¿no? Lindo mensaje, doctora. Muchas gracias, doctorita. Gracias, por hablar gracias. con usted hoy día. Gracias. A ustedes, seguidores del periódico El Titular, gracias por acompañarnos hasta este momento. Lo invito a compartir esta entrevista, comentar si es necesario para que podamos generar corrientes de opinión para la población. Soy Vidal Dorado desde la ciudad de Santa Cruz de la Sierra para Bolivia y el mundo. Permiso.